permanecer en sintonía. Continuamos con las informaciones. El estatus económico de las personas influye mucho en el estilo de vida que tengan, comportamientos y actitudes, ya que todo responde a los privilegios y concesiones que otorga el poder adquisitivo. En tal sentido, muchos de los comportamientos de riesgo que se manifiestan habitualmente en muchas de las personas con poder y con dinero se presentan en estadísticas mucho más bajas en gran parte de la población que no tiene dinero. Uno de los temas que más preocupa en este aspecto es el ambiente sexual, porque diversos planteamientos sobre este tema señalan que existe una relación proporcional entre el dinero y el poder con el que se puedan dar el contagio de infecciones de transmisión sexual. Para conocer un poco más sobre este tema, tenemos el honor de contar en el estudio con el infectólogo, doctor Héctor Balcácer. Bienvenido, Héctor. Buenas, gracias por la invitación. Héctor, este tema es interesantísimo. ¿Qué relación tiene el poder económico con las infecciones de transmisión sexual? Para tratar de ponerlo en una perspectiva, en la República Dominicana hay 3 grandes grupos de personas que viven con VIH, que son hombres que tienen sexo con hombres, el trabajo sexual y los usuarios de drogas. Cuando vemos esos 3 grupos nos damos cuenta que posiblemente 2 de estos están vinculados de manera directa a lo que se relaciona a dinero. Los usuarios y usuarias de drogas, generalmente inhaladas en República Dominicana, se asocia a que estas personas quizás tengan que recurrir al trabajo sexual para poder conseguir los recursos para poder utilizar las drogas, para poder utilizar las sustancias de las cuales son dependientes. Cuando hablamos del trabajo sexual no hay que decir mucho, son personas que en ocasiones para poder brindar el trabajo sexual que el cliente le exige, tienen que dejar de lado lo que es el uso de esos métodos que generalmente utilizan para protegerse. O sea, utilizan preservativos. Si el cliente le dice te voy a pagar 1.000 o 2.000 pesos más para que no utilices el preservativo, entonces esas personas dejan de utilizarlo para poder ganar algo más de dinero, exponiéndose a una infección de transmisión sexual. Eso todo el mundo lo pudiera entender si solamente se limitara a ese contexto. Pero ¿cuál es el otro contexto? Imaginemos una mujer que está en su casa, tiene 4 hijos, no trabaja solamente en el hogar y ahora tiene un esposo el cual sale todos los viernes, sale todos los lunes, llega de madrugada, ella entiende que él pudiera estarle siendo infiel. En su momento, ella, por la posición en la que se encuentra, no le puede exigir a su pareja que se ponga un preservativo aun ella tenga dudas. ¿Por qué razón? Porque tiene ahora miedo a perder el soporte no solamente de ella, sino también de sus hijos. Entonces estamos hablando que este tipo de situación tiende a poner en riesgo a esa persona de adquirir una infección de transmisión sexual. Y interesante también porque tenemos muchos casos donde los hombres con poder buscan, por ejemplo, empleados de servicio, buscan, por ejemplo, personas que tienen escasos recursos para satisfacer su deseo y se puede dar también ese caso. Claro que sí, pero no solamente eso. Recuerda que vivimos en una sociedad donde una persona que tiene mucho dinero es endiosada. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú entiendes que estás por encima de todos los demás, generalmente te proteges menos porque tú entiendes que esto que le está pasando no me pasa a mí. No me pasa a mí. Entonces, ¿qué ocurre? Esa persona se puede convertir en algún momento en un foco para diseminar diferentes enfermedades. Hay otra situación también. Cuando uno revisa en qué población es más frecuente las infecciones de transmisión sexual, uno se fija que el poder adquisitivo y el conocimiento son 2 situaciones que se asocian, el desconocimiento, perdón, Exacto. Son situaciones que se asocian a mayor cantidad de infecciones de transmisión sexual. Entonces, ¿qué tú necesitas para tener una educación más o menos adecuada? Tener cierto poder adquisitivo porque necesitas poder suplir algunas demandas que te permitan estudiar. O sea, que necesariamente una persona con dinero no tiene educación. O sea, Exacto. que es realmente el gran Sí, pero problema. también hay que entender que una persona que no lo tiene, sí es más fácil que no consiga una educación. Exacto. Entonces, esa persona que no tiene dinero... En países como este donde la educación no es gratuita. Exactamente. Obviamente. No, y no solamente no es gratuita, sino que no existe paridad. Exacto. Estamos hablando de que no se puede comparar en algunos momentos, en algunos lugares, la educación en algunos estamentos públicos como lo sería en algunos lugares privados. Entonces, Exacto. hay que decir que cuando uno toma ese punto de vista, cuando uno tiene esa perspectiva de qué es lo que está ocurriendo, se da cuenta que el dinero puede jugar realmente un papel importante en que focos, en que grupos tengan un mayor riesgo de tener infecciones de transmisión sexual. Interesantísimo, Héctor, pero tenemos que explicarle a la gente cuáles son los riesgos para infectarse, porque mucha gente dice, sí, pero él está hablando del dinero, pero en el caso mío no es la situación, pero sí tengo relaciones sexuales y quisiera saber cómo puedo evitar infectarme. Mira, una de las cosas que debemos tener presente cuando hablamos de dinero e infección de transmisión sexual o poder adquisitivo e infección de transmisión sexual es que la clase social a la cual pertenece una persona no le da un escudo ni le confiere inmunidad
inmunidad contra las infecciones de transmisión sexual. Ni un apellido. Exacto, ni un apellido. No, esa persona tiene dinero, es una persona que nada más se junta con gente blanquita, ¿me doy a entender? Sí. O nada más se junta con gente bien, que es una de las palabras que uno ve que se utiliza con cierta regularidad. Esto no le pone a esa persona un escudo para no adquirir una infección de transmisión sexual, razón por la cual usted puede tener relaciones con alguien que usted entienda que es una persona bien educada, una persona de buena familia, decente, y como quiere esa persona tener una infección de transmisión sexual. O sea, que siempre se ha dado el eslogan que dice, el VIH no se ve en la cara. Es algo que se decía desde hace mucho. Pero el problema es que hoy en día no solamente estamos hablando de VIH. Hoy en día hablamos del virus del papiloma humano, que es una causa de cáncer, sobre todo en las mujeres, pero también de garganta, de cuello, de boca, de lengua, de ano, de pene, en los hombres. O sea que estamos hablando de que no solamente VIH, hepatitis B, hepatitis C, sífilis, gonorrea, clamidia. O sea, estamos hablando de que el cóctel, la cantidad de infecciones de transmisión sexual que usted tiene para elegir, si no se cuida, son muchas. ¿De qué manera me protejo? De la misma manera que me protejo de todas. Trato de utilizar un método en el cual las secreciones o mi cuerpo no entre en contacto de manera directa con las secreciones de la otra persona. ¿Por qué? Porque casi todas las infecciones de transmisión sexual se encuentran en esas secreciones sexuales, en esas secreciones genitales que van a ocurrir. La mujer, independientemente de que desde el punto de vista fisiológico, del punto de vista económico, del punto de vista educativo, se encuentra en una posición vulnerable en comparación con el hombre por varias razones que pudiéramos tratar en otro momento, hay que decir que es la que más se protege a la hora de tener el uso del preservativo. ¿Por qué razón? Porque si el hombre eyacula y ese semen no logra entrar en contacto con ella, la probabilidad de que ella tome una infección de transmisión sexual es extremadamente baja. Claro. Hay algunas que sí pudieran pasar, por ejemplo, como es el herpes genital, como es el mismo caso del virus del papiloma, que pudieran estar presentes en la piel alrededor del pene, la cual pudiera infectarla. Pero la mayoría de las infecciones de transmisión sexual van a quedar en ese preservativo. Y por tal razón, la mujer, el preservativo, que es uno de los métodos que ella menos puede negociar, porque era lo que estábamos diciendo, si una muchacha sale con un joven y cuando salen y van a tener la relación sexual, la que saca el preservativo de la cartera, el muchacho ¿verdad? Posiblemente... es un problema. No, inmediatamente va a tener un problema de erección. Y qué bueno que tú estés diciendo eso, porque hay hombres que no se sienten cómodos cuando una mujer le dice, te pusiste el preservativo, porque entienden que lo están culpando, están dudando de su salud. O sea, hay una serie de mitos e informaciones. Estás diciendo algo que parecerá quizás que estamos exagerando, pero imaginemos el siguiente cuadro. Un señor que trabaja todos los días hasta las 10, 11 de la noche y siempre llama, tengo una reunión, me voy a reunir tarde con unos clientes, voy a cenar con unos amigos porque me he pasado la semana entera cansado. Y cuando llega a la casa, la esposa lo confronta y le dice, ya me dijeron que tú estás saliendo, podemos poner el pitico, secretaria esa que tú tienes. Entonces, ¿qué sucede? Si ella le propone el uso del preservativo, inmediatamente viene la pregunta de parte del hombre. Si tú quieres que usemos un preservativo porque tú estás haciendo algo, tú te enfermas. Eso es machismo, entonces, eso es violencia. Será machismo, será todo lo que sea, pero justamente va muy de la mano con lo que estamos tocando. Exacto. Estamos hablando de la parte de poder negociar ese tipo de cosas, de poder ser independiente. Y cuando se habla de lo que es la definición de un adulto, no sé si sabías que la definición de adulto contempla que esa persona sea económicamente independiente. Entonces estamos hablando de que si bien el dinero no lo es todo, porque no lo es, claro, el dinero realmente es una parte importante en estos días. Y era lo que estábamos comentando. La parte económica influye de manera directa en colocar a alguien en un papel de vulnerabilidad para las infecciones de transmisión sexual, quiera uno o no quiera aceptarlo en este momento. Es una lástima que tengamos un escenario tan diferente en una sociedad donde lamentablemente el clasismo es una de las cosas que nos caracteriza. Pero Héctor, ya para poder concluir, ¿qué recomendaciones le das a las personas? Porque mucha gente no sabe cómo protegerse con sexo oral, mucha gente no sabe quizás, obviamente es un tema delicado porque ya en el sexo oral sí, hay otras implicaciones y hay muchos otros comportamientos sexuales. Mire, lo primero que siempre yo dejo claro en estas intervenciones que me dan el privilegio de tener es lo siguiente. El sexo oral, como el nombre lo indica, es sexo. El sexo oral necesita protección igual que el sexo que es con penetración. Cada vez que usted entiende que no, yo no tuve relaciones con él, yo lo único que tuve fue sexo oral. ¿Usted tuvo sexo? Usted tuvo sexo con esa persona, aún no lo quiere aceptar. Entonces, por tal razón, usted necesita tener la misma protección. El virus del papiloma humano, ¿qué usted cree? Que no va a infectarle la boca por el hecho de que usted no lo hizo con los genitales.
estamos hablando de que el riesgo de transmisión de casi todas las infecciones de transmisión sexual es exactamente el mismo. Quizás el VIH sea un poquitito menor, porque la saliva protege contra el VIH. Pero hay microheridas, recuerda. Claro, sí, pero si el semen, por ejemplo, se deglute, que es una recomendación a la fecha que se le da a las personas que practican sexo oral, que en lugar de quedarse con él en la boca y después escupirlo, que se lo traguen. Que se lo traguen. Se recomienda como una práctica para disminuir la probabilidad de adquirir VIH. Hay que decir que justamente el sexo oral también es una forma que te puede poner en riesgo de adquirir una ITS. Otra situación que no se puede olvidar en este tipo de situaciones es que estamos viviendo en una época tan sexo-dinero dependiente que vemos como hay personas que en las redes sociales subastan su virginidad. Sí. Tenemos casos extremadamente famosos que a cada rato aparecen en páginas donde hay damas que subastan su virginidad. Y entonces, desde siempre el dinero ha estado ligado muy de cerca con la sexualidad, pero creo que hoy en día, justamente por vivir en esta época de la comunicación, de la interconexión, estamos viendo cómo eso se pone cada vez más en evidencia. No, y el consumismo también, que es algo que impacta hasta en la vida sexual, como tú bien lo estás planteando. Héctor, muchísimas gracias. De verdad que excelentes aportes y esperamos tenerte pronto. Para mí es un placer, de verdad. Gracias. Tener mucho dinero y poder puede confundir a muchas personas, pensando que el estatus le brinda una protección ante situaciones de riesgo. Esto no es así. Es de suma importancia tomar medidas preventivas contra las infecciones de transmisión sexual, independientemente de la posición económica, de su apellido, de donde usted viva, precisamente porque las infecciones no discriminan. Es importante que tengamos un comportamiento sexual saludable y sobre todo que sepamos con quién nos estamos acostando. Con esto termina Respuestas y nos vamos muy contentos. Compartimos un contenido educativo, dinámico y sobre todo preventivo para que puedan cuidarse y tener salud sexual y reproductiva. Los invito a que nos volvamos a encontrar en otra entrega y que no olviden visitarnos a respuestas.com para que sigan aprendiendo más sobre educación sexual y puedan compartir los artículos que siempre subimos. El AINEFELI se despide cordialmente. Hasta la próxima.